Sí, nos acostumbramos a, esto lo voy a decir siempre, ¿no? A arrancar, a que la espera no se estire demasiado. Este, bueno, espero que anden bien. Eh, Estamos ya en la recta final del cuatrimestre. Ya el lunes están entregando el ejercicio 2. Nos quedan 2 teóricas. Nos quedaron algunos temas, algunas cosas las hicimos un poco apurados, hicimos poco análisis específico de escenas, así que en todo caso el próximo teórico, que es en 2 semanas, está planteado como una actualización y dudas del parcial domiciliario. Podemos sostener eso como un momento para aclarar dudas. Seguramente van a quedar cosas de la teórica de hoy, porque estamos un poquito atrasados con los teóricos, es algo habitual, y sirve esa clase también para ponernos al día. Y después nos queda una teórica más, que la idea es hacer un cierre con algún análisis específico de alguna de las películas que hayamos visto, o eventualmente alguna otra, revisando un poco el recorrido. O sea, eso puede estirarse para una clase o 2, de acuerdo a lo que nos quede pendiente y tengamos ganas de revisar. Pero en todo caso estaría bueno que estos 2 últimos teóricos que quedan, tomarlos con libertad, para cerrar lo que haya quedado pendiente hoy, y para en todo caso hacer más libre, vincular un tema con otro, y una película con otra, y por ahí revisar alguna que otra película que tengan ganas también, o sea, que sea un poco más compartido el diseño de cada clase. Para hoy tenían que ver The Warriors, de Walter Hill, y Stalker, de Tarkovsky. Y habíamos quedado una mini tarea para el hogar de pensar cómo convenía pensar en términos del espacio, de alguna manera el diseño general del espacio en las 4, en 3 de las películas, de Warrior, Stalker, y Después de Hora, y de alguna manera se puede complementar, creo que decíamos, con el aura, en cierta medida, y en todo caso poner en relación también con El Ángel del Exterminador, esta idea de diseño general del espacio, en términos más gruesos, si se quiere. Y para ello haremos un sintético repaso de en qué estábamos, para ponernos en sincronismo mientras van pensando varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Habíamos quedado un poco con esta con esta diapositiva, siempre partiendo de la idea, así muy sintéticamente, de trabajar con una noción del sentido, que tiene que ver con que el cine no produce no envía un mensaje, no produce un significado, o no tiene un contenido que está ordenado por una forma, el cine y el arte en general, sino que produce un sentido a partir de un recorrido que le propone al espectador, integrando la noción de sentido, lo sensible, lo emocional, una dirección de pensamiento, ¿no? Y también esta idea de qué es lo que significa. Es decir, se significa a través de emociones y de sensaciones. Y que veíamos que eso en el cine narrativo de ficción consiste en la creación de un universo autónomo, de un mundo al cual de alguna manera nos proyectamos, y que en la medida en la que nos sostengamos en ese universo con su propia autonomía, supongo que ahí elegimos como ejemplo el momento en Femme Fatale en el que se despierta como una especie de patada que se hace al espectador para sacarlo de ese lugar, y en todo caso generarle una atención si tiene ganas de volver o no. Y algunos volvemos y otros no. No sé qué tanto hablemos de Femme Fatale, me parece que en alguna comisión hablé más que en la otra, y no sé si fue acá, pero seguramente utilizamos eso como ejemplo, en la medida en la que uno le cree al conflicto de los personajes, cree que ese conflicto se corresponde con el espacio-tiempo en el cual se desarrolla,
el hecho de creerle al conflicto, ¿qué quiere decir creerle? Quiere decir que lo acompañamos, que si el personaje está en una disyuntiva, no somos indiferentes a esa disyuntiva, y una parte nuestra quiere ir por un lado y otra parte nuestra eventualmente tiene miedo, y cuando hablábamos del punto de vista, mencionábamos que el trabajo con el punto de vista no quiere decir que acompañamos mecánicamente y de modo global el punto de vista de un personaje u otro, sino que en la medida en la que aparecen varios personajes, de alguna forma el punto de vista surge de la tensión entre esos múltiples personajes, en todo ese conjunto de elementos que le dan densidad, que le dan textura, dimensiones al conflicto dramático, digo, es como la prueba de que le estamos creyendo al espacio-tiempo que está sucediendo. Si nos sentimos implicados en el conflicto o en la acción dramática, significa que estamos aceptando ese espacio-tiempo. Y que de alguna manera entonces el espacio-tiempo tiene una lógica. Esa lógica se desarma, o si esa lógica se desarma, se desvanece, se pierde, se cae, se desarma ese espacio-tiempo. Dejamos de creer en ese universo, ¿no? Entonces, esa lógica que sostiene el universo creado es, de alguna forma, el sentido para nosotros. Es decir, sentimos el peligro que tiene el personaje, creemos que la amenaza, si está en peligro, es real, proviene de un determinado lugar, hay una determinada duración en la que eso se puede dar, es decir, ese universo está dotado de ese espacio-tiempo. Entonces, para hacer ese, asumo que dije que espacio y tiempo son una unidad, en cómo los percibimos, y que por cuestiones pedagógicas desagregamos y analizamos relativamente por separado, ponemos más la mirada en el espacio primero y después en el tiempo, pero tratando de no perder de vista nunca que se trata de una totalidad, de que lo correcto es hablar de espacio-tiempo. Si bien hay elementos que tienen más que ver con lo específicamente espacial y elementos que tienen más que ver con lo específicamente temporal, o que se juegan más en términos de espacio o de tiempo, algunas cosas, ¿no? Entonces, partimos de distinguir el espacio geométrico del espacio psicológico, es decir, de cómo percibimos el espacio, entendiendo que hay una correspondencia, ¿no? Que el espacio geométrico no es una cosa y el espacio psicológico otra, y seguramente pusimos analogías de espacios que se dilatan o se contraen, o se vuelven más complejos, más densos. Lo importante del espacio psicológico, o de la percepción psicológica del espacio, sería más correcto, es que veamos que el espacio es plástico, que el espacio se modifica, y se puede modificar de un momento al otro, y se modifica de un periodo histórico al otro, inclusive en términos sociales, ¿no? La dimensión del mundo, ¿no? La extensión del mundo, se modifica en función de los medios de transporte o los medios de comunicación, ¿no? Nuestra sensación de proximidad y lejanía se modifican sustancialmente en función de la velocidad con la que podemos acceder, por eso, porque es espacio-tiempo, o sea, la velocidad, qué tanto nos puede demorar hablar con alguien que vive en España, nos da una sensación de proximidad. Digo, si hay alguien, alguien que vive en Colombia, algún colombiano o colombiana que no vino a Buenos Aires porque la pandemia no hacía falta que venga, está a exactamente la misma distancia para mí que cualquier otro que vive por ahí en Parque Chas, que es donde yo vivo, digamos, ¿no? Es decir, que vivir en Parque Chas o vivir en Colombia, en este momento y para este diálogo que estamos teniendo, es exactamente indistinto para mí. Eso implica una modificación inclusive de la estructura del espacio, ¿no? De cómo percibimos el espacio. Que por supuesto tiene que ver con, o tiene correspondencias geométricas, ¿no? Y esas correspondencias tampoco son estables, es decir, que no es que si estoy nervioso, los 100 metros que me separan de
mi casa cuando estoy volviendo a la noche, si tengo miedo, se convierten en 428, de acuerdo a la cantidad de miedo que tenga, y si tengo un poquito menos de miedo, en 321. Digamos. Es decir, no hay una correspondencia cuantitativa, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que si estoy a 20 metros de casa, no es lo mismo que esté a 3 cuadras, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la distancia geométrica. ¿Cómo se traduce esto específicamente a recursos cinematográficos? Bueno, hoy lo vamos a empezar a tratar de desgranar, pero tiene que ver con las reglas de raccord, las reglas de ejes, tamaños de plano, movimientos de cámara, con toda una cantidad de recursos específicos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si el temor hace que 100 metros me parezcan más extensos que en un momento en el que no tengo miedo, una manera, digamos, yo digo, estoy a 100 metros de casa, ¿no? Pero es de noche, estoy sugestionado por una razón u otra, y entonces me parece que esos 100 metros son mucho más extensos que los habituales. ¿Cómo sucede en cine? En cine dilato ese espacio y entonces hago que la sensación la tenga que cubrir el espectador con su propia emocionalidad. Es decir, un espacio que por ahí parece estar próximo, de pronto se siente mucho más lejano por determinados procedimientos plásticos que inclusive implican una construcción geométrica, y entonces el espectador completa con algún elemento que de alguna forma esté flotando en la emocionalidad como virtualidad presente en la escena, de modo tal de agregarle, de cargar esa extensión con una determinada emoción. No sé si se entendió. Es al revés. El procedimiento es al revés. El procedimiento sería, en mi vida yo estoy sugestionado, los 100 metros se me estiran. Son más largos. ¿No? En el cine, ¿cómo es? Bueno, no hay algo que esté pasando, pero esos 100 metros parecen más. Se sienten como que no llega, ya tendría que haber llegado y no llega. Y entonces el espectador lo carga con la emoción gravitante que de alguna manera corresponda a esa extensión, que no siempre tiene que por qué ser lo mismo. En una película de terror será con el miedo. ¿Se entendió más o menos la idea? Digo, un personaje llega a su edificio, al edificio habitual, ya lo vimos además, ¿no? O si se quiere, a ver, ¿tenemos algún ejemplo a mano en las películas que vimos? Psicosis la vieron seguramente, ¿no? Entonces cuando llega Arbogast a la casa y empieza a subir la escalera, y sabemos que ahí en el cuarto vive la mamá de Norman, que es una asesina, ese espacio, esa escalera, se va dilatando. Él tarda mucho en subir esa escalera y entonces nosotros vamos cargando de la amenaza del asesinato de la madre, que es bastante más sorpresivo en el momento de la ducha. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, el espacio se dilata porque él está yendo hacia su muerte y no lo sabe. Bueno, entonces dilato el espacio, planito de la manito, planito de los pies, planito de la cara de él que se va acercando, planito desde arriba, ¿no? 4 o 5 planitos para contar una subida de escalera y entonces el espectador dice, en cualquier momento aparece la madre. Y entonces va cargando la expectativa de ese asesinato. ¿Se entendió más o menos la analogía? En la vida es al revés. La sorpresa o el temor dilatan el espacio, o la ansiedad, la necesidad, el deseo por llegar, ¿no? Hace que por ahí un espacio se dilate o se contraiga, y esa dilatación o contracción del espacio. Es decir que entre los elementos de esa estructura psicológica o de esa construcción psicológica señalábamos básicamente lo que tiene que ver con la dimensión y con la estructura. Y que a diferencia del espacio geométrico, el espacio psicológico está centrado, ¿no? Es decir, que hay ciertos parámetros que estructuran nuestra percepción del espacio en términos geométricos, entre los cuales yo creo que el fundamental es que está centrado. Es decir, el centro del espacio, como lo vivimos, somos nosotros. Cada uno de nosotros es el centro de un espacio. Cada uno de nosotros, por ejemplo, hay una particularidad de este espacio virtual que es distinto al de todos los demás. Suponiendo que todos estuviéramos con la camarita prendida, todos tendríamos de frente la pantalla. Hay como una especie de homogeneización que da la tecnología de los espacios del espacio en el que estamos. Y hay una diferencia que tiene que ver
con la particularidad del lugar en el que cada uno esté con su pantallita prendida, pero en todos los casos es un espacio íntimo, que no sucede, íntimo por lo menos, no íntimo necesariamente en que es el cuarto de uno o de una, sino en el sentido de que es mi casa, ¿no? Cada uno de nosotros está en el lugar donde vive. Entonces hay como una distinción fundamental que sucede, que inclusive tiene una carga de tipo de predisposición, ¿no? Es más fácil prestar atención en clase en la FADU que frente a la pantalla. Entre muchas otras cosas, porque en esta misma pantalla hacen un montón de cosas. Entonces, el mismo soporte, el mismo lugar. Hay como una predisposición que tenemos en un determinado ámbito. Y no sé qué carga tendrá para cada uno de ustedes, por lo menos de los que prenden la camarita, pero hay una decisión que pone en juego inclusive más o menos tener presente qué tenemos de fondo si vamos a prender la cámara para que 30, 40, 50 personas la estén mirando, ¿no? Y una disposición particular también, ¿no? Que inclusive, digamos, hay muchos profesores, no sé en la FADU, en todo caso pueden comentarme, que obligan a prender la cámara, ¿no? Eso, más allá de lo invasivo que pueda parecer y que en todo caso en el equilibrio de decisiones a mí me hace preferir dejarlo librado al azar, también implica una cosa: si yo tengo la cámara prendida y estoy empujado a prestar atención, porque si el tipo dice algo voy a tener que hacer un gesto, o si mientras tanto estoy chateando y me río de lo que pusieron en el chat, se va a notar, y entonces genera un efecto de concentración, es decir, modifica el espacio. ¿Qué quiere decir modificar el espacio? Modifica el espacio como lo estamos sintiendo, como lo estamos percibiendo. Y siempre esa percepción está centrada en el yo, ¿no? Está centrada en mí, ¿no? Entonces, yo conecto estas tres cosas porque, en todo caso, todo esto deriva en su base, en su fundamento que tiene que ver con la construcción de sentido. No hablamos de la ventana indiscreta, ¿no? Para hablar del espacio con ustedes. ¿Sí hablamos por encima? Sí, hablamos. Bueno, eso es muy claro en la ventana indiscreta. ¿Qué tanto hablamos? Porque me parece que la clase pasada hablamos... ¿Fue con ustedes que hablé mucho de la ventana indiscreta? Nos mostraste la imagen esa que está armado como el espacio en donde está cada perfecto. uno. No, entonces hablamos... no, hablé con los dos, ¿eh? Hablé primero con ustedes y después con... Está bien, ahí se nota mucho porque está muy centrado, ¿no? En este cuadrito, ¿no? ¿no? Sí, está todo mismo. Orientado... ¿Eh? Ese mismo, sí. Bien, y hablamos que de alguna manera esto se podía dar como una especie de proyección de él dormido con esto. También. Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos, está bien, yo arranqué por acá con la otra clase, con la otra comisión y por eso. Bien, bueno, esto como repaso general, me parece que entonces se percibe. Y desagregamos, ¿no? Que enfrente tenía la exhibicionista, que acá estaba en una... ¿De eso hablamos un poquito? También. Sí. Bien. De las proyecciones que él tenía con cada parte y también que hablamos de las ventanas que no se veían, que es una de las que está en la superior, que había una familia o algo así, que era lo que él no decidía ver. Acá, y acá pasan todo el tiempo chicos y tampoco los miramos, ¿no? Pero se toma el trabajo de ponerlos. Es decir, para dejar un fuera de campo donde, ¿qué tanto lo sentimos a esa posibilidad de que las únicas variantes de una pareja no son la de que esta pareja... Acá hay un tipo solo de la misma edad de él que mira más o menos en la misma dirección. Enfrente tiene a la exhibicionista que lo estimula sexualmente, ¿no? Y al costado, pero él está bloqueado porque, ¿no? Es lo primero que le pregunta, sí, creo que es lo primero que le pregunta, ¿no? Lisa, cuando llega, es cómo anda tu vida amorosa, últimamente no muy activa, dice él, ¿no? Bueno, tiene el yeso, tiene como una incomodidad y mientras tanto se está dejando llevar por el morbo sexual estimulado por la exhibicionista que tiene enfrente y en la misma línea, digamos, al lado de la exhibicionista, al lado del baño donde se baña la chica, está la cocina y la casa de Torvald, digamos, una vinculada con la otra, en la misma línea y las dos enfrente. Es decir, la expresión monstruosa de aquello que está estimulando y al mismo tiempo reprimiendo. Eso tiene como
una expansión atmosférica también, no sé si lo mencionamos, pero bueno, esta gotita de sudor hace mucho calor, lo cual por supuesto justifica que todas las ventanas estén abiertas, ¿no? Pero sobre todo, además, sabemos que el calor es un factor de, de exaltación nerviosa, podríamos decir, ¿no? Estamos todos alterados cuando hace demasiado calor, ¿no? Y hay como una cosa física, ¿no? Muy sensible. Y que eso va graduando, ¿no? La película termina con él en una posición similar y un recorrido similar donde todo parece ordenado, ¿no? Y en todo caso, donde ya en esa construcción cíclica se generó las nuevas condiciones para eventualmente una nueva expansión del conflicto. Es decir, que en La ventana indiscreta es muy nítido cómo, inclusive diría muy didáctico, cómo el espacio se puede vivir como objetivación simbólica. ¿Por qué? Porque está organizado por una mirada. Es él el que decide no mirar acá, mirar sobre todo acá y acá. Y un poco acá, y empezar a vincular todo eso, ¿no? Y la tensión entre la que se mueve la pareja de recién casados y el tipo que está solo. Después de eso aparece muy claro cuando Lisa, ¿no?, se queda mirando con la señorita Soledad, que le había dicho, no sé, una ventana como de algo que nunca te va a pasar a vos, ¿no? Que la están tratando de salvar a la señorita Soledad, y la señorita Soledad y Lisa escuchan la música y se quedan mirando, y cuando está llamando a la policía, deriva esa llamada policial para rescatarla a Lisa. Es decir, que lo que finalmente la rescata a Lisa, el llamado a la policía, se hizo para el momento en el que decían, che, se va a suicidar la señorita Soledad, llamemos a la policía, y cuando atiende la policía está entrando Torvald, y entonces dicen, está atacando a una mujer. Y las dos se pararon para mirar la música, que previamente Lisa había dicho, parece estar componiéndola para nosotros, ¿no? Por eso le está costando tanto. Comenta él, siempre están comentando lo que sucede. Entonces, así como después le va a decir la señorita Soledad, no sabe el valor que tuvo su música para mí, cuando viene acá y le dice, la música, podríamos decir, le salvó la vida, y desplazadamente le salvó la vida también a Lisa. ¿Se entiende más o menos, no? Todas esas correlaciones. Esto no quiere decir que el espectador lo tiene que entender así, y si no entendió todo esto cuando lo vio y todas estas correspondencias, no entendió la película, ¿no? Estamos desgranando un proceso que al espectador se le da como totalidad emocional. Siente esa integración, ¿no? Esa integración que el espectador siente está construida. Lo que estamos ahora es desmenuzando cómo se construye. ¿Hasta acá vamos bien? Yo estoy señalando, claro, no, me pasé. Es decir que si yo soy el centro del sentido, el espacio se construye básicamente con estas coordenadas. También mencionamos la diferencia entre arriba, abajo, sí, ¿no? Arriba, abajo, adelante, atrás, y derecha, izquierda, ¿no? Con esta sería lo que construye la estructura formal en términos de sentido del espacio. Sobre todo del acá, allá, que Heidegger señala que en la mayoría de los idiomas, acá y allá están, tienen una misma raíz lingüística que yo y ellos, ¿no? Allá y ellos, de hecho, suena como que tienen una conexión lingüística, ¿no? Acá yo, allá ellos, ¿no? Es decir, que hay una correspondencia espacial en la forma en la que entendemos y pensamos el mundo y las cosas. Hay correspondencias espaciales y temporales. Ahora estamos haciendo el énfasis en lo espacial. Bien, estábamos por ahí. Antes de pasar a la siguiente placa, que tendría que ver con cuáles son los procedimientos, las cuestiones técnicas más específicas, estaría bueno que veamos si pensaron en qué tienen en común como diseño espacial, en principio esas tres películas. O pueden referirla a alguna sola de ellas si les parece que tiene alguna particularidad. Habíamos dicho Después de Hora, Stalker y The Warriors. ¿Hay alguna estructura espacial que les parezca que es análoga?
estuvieron 2 semanas pensando, sin poder dormir, revisando las películas y no llegaron a ninguna conclusión? Bien, está como esa distancia imposiblemente larga de cubrir. ¿Qué opinan de eso? Volver a casa, muy bien. Entremos en un poquito más con un poquito más de detalle. Fíjense que en todo caso, está bien como se plantean los dos casos, con procedimientos muy distintos, pero una es como decir, bueno, estoy en San Telmo y tengo que volver a Saavedra, pongámosle. ¿No? La otra es un poquito más, estoy, no sé, en el microcentro y tengo que volver a Morón, ¿no? Por poner alguna analogía un poquito, es un poquito más extenso, pero uno no diría, che, ¿no? Hay gente que viene de Morón a la FADU todos los días. Bueno, ahora no. Y de lugares más lejanos aún, ¿no? Sin embargo, se vive como una distancia imposiblemente larga de cubrir. Bueno, me parece que es una linda caracterización, ¿no? Me parece que le podemos encontrar matices. Bien, está muy bien eso que acota Melina. ¿No? Las dos suceden en una noche, y esa noche que parece no terminar nunca. Es decir, hay un enrarecimiento en ambas películas, temporal, espacio-temporal, que si bien suceden en un territorio más o menos acotado, ese territorio se extraña, se vuelve extraño, tanto temporal como espacialmente. No sé si todos coincidimos en eso. Sí. Está bien. Como laberíntico se vuelve, ¿no? En los dos casos. Como un lugar que bien. No sabes bien cuál es. Bien, acá Juan está señalando otra particularidad, digamos, de que la vamos a retomar en todo caso, Juan, si te la acordás, si tu memoria dura lo suficiente como para tercer clase del segundo cuatrimestre, estaría bueno retomarlo porque ahí estaremos hablando más específicamente del tiempo, ¿no? En todo caso, después veremos por qué se hace tan larga, pero en todo caso se hace tan larga durando menos que una noche habitual, por cuestiones que tienen más que ver con el sentido, diría, ¿no? En todo caso. Retomémoslo eso más adelante. Nayara creo que era, ¿no? La que decía que además son laberínticas. Bien, eso sumaríamos a la de Stalker, si están de acuerdo, en que son 3 estructuras laberínticas. A eso, sobre todo y particularmente, apuntaba. Y en todo caso, inclusive, esa distancia imposiblemente larga de cubrir tiene que ver con la estructura del laberinto, ¿no? Porque inclusive es indefinida. ¿Qué tan larga es esa distancia? Digamos. O sea, no se puede medir con el Google Map cuál es el recorrido más corto, aún teniendo los bloqueos, o cuál es la distancia que nos separa. Es una distancia en la que se nota mucho que no tiene que ver con la extensión ni siquiera con la morfología geométrica, en ninguno de los dos casos, sino con una vivencia que se tiene, por razones que están construidas como parte de la diégesis y del conflicto. O sea, eso también me parece que es importante, que se entienda que si bien intervienen los elementos geométricos en la construcción del espacio, nunca en ninguna película un espacio consistente que funcione como espacio diegético simbólicamente rico, productivo, deja de ser esencialmente dramático. Es decir, la carga que tiene ese espacio, la configuración de ese espacio es esencialmente dramática. Si juntamos la idea de lo laberíntico con la idea de una extensión indefinida, pero que se prolonga y no sabemos hasta cuándo, ¿no?
con esa cosa de extrañamiento que también tiene Stalker. Las tres con procedimientos muy distintos y que producen una especie de otredad, digamos, el espacio-tiempo al cual se trasladan los personajes deja de ser un espacio-tiempo habitual para convertirse en un espacio-tiempo otro, con otras reglas. ¿Estamos más o menos de acuerdo con eso? Bien. Es como compleja de recorrer más que larga, pero eso implica también una extensión que se siente, ¿no? Y un cansancio y una distancia. Así que también hay como una marca de separación entre esos tres lugares. Digamos, en esas tres películas, en los dos lugares. El lugar de la casa de Paul y ese otro lugar al cual... En los tres además hay un procedimiento, si se quiere, ritualizado de acceso a ese otro lugar, ¿no? En el caso de Después de Horas, a través del viaje en taxi delirante, ¿no? Y que lo deja depositado. En todo caso, eso lo podemos revisar. En el caso de Warriors, es todo el largo y extenso viaje en subte, que también los deja de pronto depositados, ¿no? por otro procedimiento, que de pronto ya están en el ágora, esa donde se reúnen las pandillas. Y en el caso de Stalker, de una manera muchísimo más construida en términos de acción dramática, que tiene que ver con todo el esquivar, digamos, la persecución de la protección militar que rodea a la zona, y demás. Es decir, hay una especie de rito de pasaje hacia ese otro lado donde las pautas cambian, ¿no? En todo caso, en las dos primeras, Después de Hora y en The Warriors, el conflicto consiste en volver. En Stalker, en llegar a ese centro, digamos, y en todo caso, bueno, después salen de ese centro, después no hay dificultad para salir, ¿no? En todo caso, la dificultad está para llegar a ese centro y en todo caso, con cualquiera de las tres podemos engancharnos a hacer un cierto análisis. ¿Cuál sería la idea de base? ¿No? Que esos tres laberintos tienen una función dramática. ¿Cuál y de sentido? Son una expresión, una especie de objetivación de sentido. Yo creo que el aura también funciona un poco así, con la diferencia que él nunca está perdido. En todo caso, los que estamos perdidos somos nosotros, ¿no? Él siempre sabe, tiene una memoria perfecta, fotográfica, y puede recordar y saber cómo volver siempre. Pero también está señaladamente esa otredad, ¿no? Creo que sí vimos el recurso mediante el cual se accedía hacia ese otro lugar, y que con ustedes fue que charlamos bastante de el carácter fantástico, ilusorio que le podemos atribuir a toda la acción, que él nunca se fue, ¿no? Tenemos la elección de decidir si es una sola película o una película doble. Particularmente si vemos la posibilidad de que todo haya sido fantástico, ese otro espacio es un espacio que no existe, salvo en su cabeza. No existe como tal, no existe así, ¿no? ¿Hasta acá estamos alineados? Bien. ¿Con qué tienen que ver esos laberintos? Si lo pienso como estructura que me ordena el sentido, ¿por qué laberintos? ¿Y con qué tienen que ver? A ver, en un laberinto geométrico, en un laberinto espacial real, uno está diseñado de modo tal que uno se pierda. De hecho, ninguno de los tres son laberintos específicamente. No es como el laberinto que hay en Drácula o el laberinto que hay en El Resplandor, que es un laberinto, ¿no? Es un laberinto como metáfora espacial, ¿no? Lo sentimos como un laberinto, ¿no? Porque como en un laberinto nos perdemos, no sabemos dónde estamos, ¿no? Ahora, si eso es clave de construcción simbólica, ¿con qué tendría que ver? Encerrar minotauros, a ver si si lo desarrollamos un poquito.
como idea. Y Si es capaz, así literal, yo diría no, de hecho no hay ningún minotauro encerrado en ninguna de las 3 películas. capaz es desorientar un poco al espectador, o meterlo Sí, como en medio en ese pánico que está el personaje de como una constante búsqueda o como querer salir a la luz en algún momento y como no poder llegar nunca porque siempre pasa algo. Como si vos no tenés el espacio bien planteado, bien organizado en tu cabeza como espectador, como que empatizás mucho con el personaje y como que entrás en ese mundo desconocido que no podés como terminar de construir. perfecto. Y entonces, sigamos por esa línea, digamos. Digamos, si ustedes ven, yo siempre pongo la misma metáfora, ¿no? Por ahí hay, a ver. Bien. Como demostrar la astucia de escapar un peligro, cosa más. Está bien, te perdonamos. Yo pensé que te habías ofendido porque el físico le dije que era un salame. Tenía miedo de uy, mirá si se ofendió. No digo que sea un salame el físico, ¿eh? Bueno, pero lo superaste. Superaste, las pruebas están para ser superadas. Está muy bien. Bueno, yo tengo un acuerdo. Tengo un acuerdo ahí con tu psicólogo. A ver, ¿en qué consiste la prueba del laberinto? La prueba del laberíntico la prueba del laberinto es una prueba iniciática. Tradicional, que hay un montón de sociedades arcaicas, ¿no? Habitualmente son pruebas iniciáticas que transforman al adolescente en adulto, ¿no? Tienen un rito de pasaje de la niñez, la adolescencia no existe, digamos, en las sociedades tradicionales, ¿no? De la niñez a la adultez, ¿no? Que consiste en que entras al laberinto, te perdés, muere tu ser anterior y nace, cuando sales, también medio como, es decir, es una prueba en la cual te desorientás, perdés la orientación, perder la orientación es perder el ser, digamos, y vences al Minotauro en todo caso, y venciendo al Minotauro encontrás, no es que encontrás, digamos, haces nacer el adulto en el cual te vas a convertir, ¿no? Entonces, superás la prueba del laberinto y te convertiste en adulto. Ahí Majo agrega que el personaje no sabe dónde está parado en la vida, ¿no? Está bien, hay que ir arriesgando posibilidades. ¿Qué opinan de eso? Sí, como que en todo el desarrollo pasa eso, pero al final como que terminan definiéndose por una postura, como, no sé, como por ejemplo en el de Stalker, no sé, como que todos terminan sabiendo más quién son o qué quieren al final, un poco. Bien, bien, o sea que en todo caso esa imposibilidad de salir, o la dificultad en principio, la imposibilidad de vencer, o la dificultad de vencer, para poder salir, ese minotauro al que hay que enfrentar y vencer, se transforma, no es el minotauro literalmente, en todo caso tiene que ver con lo que constituye a los personajes como tales, al término de lo cual salen transformados, salen convertidos en otra cosa. Digamos, ¿no? Potencialmente, yo creo que en el caso de Después de Hora habría que ponerlo en cuestión eso, ¿no? También en Después de Hora es extraído, ¿no? En realidad, es devuelto, no es que conquista su retorno, ¿no? Como en todo caso, en los otros dos casos. Bien, en todo caso, zafa de casualidad, está bien. Habría que ver también en ese zafar de casualidad qué es lo que se juega. No sé, elijamos algunas, si se quiere, para empezar. Lo que a mí me importa es que se vea que en estas películas, por lo menos, el laberinto se construye como organización espacial, pero puntualmente como forma de actualizar los conflictos de los personajes. Es decir,
puntualmente no saben dónde están parados, por qué, digamos, qué es lo que le impide volver en cada caso a cada uno de los personajes y qué es lo que se pone en juego, ¿no? Melina señala que hay una reivindicación de la valentía, del coraje, de la decisión, ¿no? Y del apoyo recíproco y de una gestión heroica, digo. Hay claramente una conversión en héroes, ¿no? Un ganarse el título de los guerreros y el respeto de la comunidad en la que se mueven. Obviamente que en ese recorrido hay muchas más cosas, digamos, ¿no? Pero en principio como línea central, digamos, ¿no? Llegan siendo algo y para volver al lugar, en todo caso lo que ganan es una nueva visión del lugar en el que estaban. Ya no ven el lugar del cual salieron de la misma manera, ¿no? Lo primero que dicen cuando llegan, tanto quilombo para volver acá, ¿no? Entonces ahí van a ver el acá de otra manera. En todo caso, a partir de ahí se van a adueñar de algo que está puesto como conflicto en el principio por Sion. No, Sion es ¿cómo se llama? El The One, al que matan. Está bien, no serían los Warriors si dejan sus chaquetas, sus colores, ¿no? Sirius, ¿no? Cuando hay un movimiento que a mí me parece genial, que hay que verlo en el contexto también, en parte de época, ¿no? Del 79, ¿no? En esa época Nueva York era una ciudad particularmente violenta, ¿no? La época de Taxi Driver, la época ¿no? Era uno de los lugares más violentos del mundo, la ciudad de Nueva York, ¿no? Y la película es bastante subversiva, convengamos, ¿no? Plantea una posibilidad de, che, loco, si todos nos juntamos, somos los dueños de la calle. El problema es que somos los dueños de la calle, pero cada uno de su pedacito de tierra, ¿no? Pero si todos nos damos cuenta que nos podemos unir, ¿no? Y contamos cuántos policías hay, ¿no? Somos los dueños del país, somos los dueños de la ciudad es nuestra, ¿no? Y esa es la mística que, obviamente, es muy frágil, ¿no? Es muy fácil de destruir, ¿no? Necesitan un chivo expiatorio. Bueno, hay toda una construcción de una idea de sociedad, de un vínculo o de una revinculación con cierta idea posible de una sociedad tradicional, fundacional, que en todo caso se delega a un grupo reducido que se vuelven en el enemigo número uno de todos, ordenados y organizados por una figura que aparte está, porque hay alguien con el que habla, el capo de los malos, no me voy a acordar tampoco el nombre ahora, que está fuera de campo. ¿Con quién habla? Instrucciones de quién recibe, quién es el que le manda, vamos, a matar a Sirius y después echarle la culpa a los Warriors. Ya, si uno sigue esa lógica de construcción, es toda una definición, como hasta teoría política, diría, de cómo se constituye una comunidad, una sociedad, cómo se integra y cuáles son las fuerzas que accionan y cuáles son las decisiones que hay que tener. Entonces, en todo ese recorrido se constituyen en otra cosa. La lógica de ese laberinto tiene que ver con la sucesión de pruebas a las que tienen que enfrentarse, descifrar, ¿no? Para depurarse también, ¿no? Para vencer en lo que tienen, lo que pueden y encontrar lo que de verdad son, ¿no? Por eso es una prueba iniciática muy clara en The Warriors, aparte está muy subrayado. Yo prefiero la versión anterior, que es muy difícil de conseguir, yo no la conseguí. El cambio más grande que tiene es la incorporación de estas viñetas de historieta y este comentario sobre los griegos que se escaparon de los persas al principio y los 300 estos que pasaron, ¿no? Eso no estaba esa referencia específica. Sí, se llamaba Ajax el personaje, que uno se daba cuenta que estaba hablando de otra cosa, ¿no? Pero era más desde la apuesta y no tan subrayado y tan indicado, ¿no? Como con una necesidad de guarda que no es una boludez solamente de pandillas que se pelean. Que para mí es mejor cuando
eso no está indicado. A mí me gusta más eso. De todas formas, me encanta la película y no tengo ningún problema. Si Walter Hill se quería sacar la gana de hacer eso, adelante. A ver qué puso Juan. Hace falta bastante valentía en lo que ya se es dejar de ser Warrior para que los dejen pasar. Y dice, bueno, está bien, habría que ponerlo. No, está bien. A ver. Si entendí lo que decís, Juan, en todo caso, decís que sí o que no. Que hace falta bastante valentía para dejar de ser lo que ya se es. Dejar de ser Warriors para que los dejen pasar. Bueno, ahí hay como que, bueno, como que bajarte el caballo sería ser valiente diciendo, bueno, yo no soy esto, sin hacer una especie de pelea de macho territorial, digamos, ¿no? Vos a mí me vas a respetar, ese tipo de cosas, ¿te referís? Que hay que ser valiente para no caer en eso, y que eso podría implicar, bueno, me saco las chaquetas y paso más disimulado. Está bien. Bueno, está bien, eso puede dificultarlo si es vía escrita. Bueno, ahí sí, está perfecto. Hay cosas en todo caso para pensar, para debatir y sobre todo para preguntarle a la película cómo están puestas desde la perspectiva de la película. Yo creo que todas estas cosas, a ver, el planteo que estamos haciendo en términos de relaciones de sentido, se funda, se funda en qué sentimos y que cuando la empezamos a pensar a la película, por ahí implica revisarla, volverla a ver y ver qué es lo que se puso en juego como idea que sostiene esa emoción que sentimos. Es decir, en primer lugar sería, bueno, porque la tienen difícil y porque durante un buen trayecto no saben que están siendo perseguidos que están siendo perseguidos específicamente ellos acusados del crimen que no cometieron. Yo ahora no la volví a ver en estos días, no recuerdo exactamente en qué momento, pero es bastante avanzada la película, cuando se dan cuenta que, nos están acusando de la muerte, no sé si es después que pasan por la pandilla de las chicas, y ya están separados ahí, pero no es que enseguida se dan cuenta, saben que los están persiguiendo todos. ¿No? Piensan que se están cruzando y están atravesando territorios hostiles y que es una provocación pasar por un territorio de una pandilla vestido, digamos, con el vestuario de guerra de la pandilla en cuestión. Es decir, sería como ir a La Boca, 20 pibes con la camiseta de River o viceversa, ¿no? Ir caminando por Núñez es un acto de provocación. ¿Para qué están haciendo estos pibes así? ¿No? Bien. En el caso de Después de Hora, o si prefieren en el de... ¿Qué constituye la lógica laberíntica? ¿Por qué él no puede irse? Porque esto después se traduce, en todo caso sí, esto quería mencionar con relación a los Warriors y también a Después de Hora, en dificultades diegéticas concretas. Esto, bueno, dosifiquemos la información, que ellos no sepan. Entonces no se le plantea como conflicto, sacate la chaqueta. Ahora, ¿por qué no se le presenta como conflicto, sacate la chaqueta? Bueno, no fueron con un vestuario y no van a dejarlas. Y hay una construcción simbólica en la cual uno puede decir, bueno, en la modernidad esas cosas tienden a perderse, digamos, ¿no? Pero también hay como una cuestión de, si despejamos un poquito esta cosa de territorialidad del macho, que de todas formas, del macho también está en la territorialidad de la hembra, ¿no? De marcar territorio, no solo del macho, pero en todo caso es una cuestión más patriarcal, si se quiere, la cuestión de la defensa del territorio propio, ¿no? Este es mi terreno, ¿no? Es algo que habrá que deconstruir, que habrá que pensar, que habrá que revisar, que está bien que se haga todo eso, pero es algo constitutivo de las sociedades, digamos, en términos nacionales uno habla de soberanía, ¿no? De lo propio, ¿no? De lo propio de que, bueno, yo soy esto.
y me vinculo con los demás, y en parte tenés que respetarme lo que yo soy. Pues si es, ¿no? De autoafirmación, ¿no? De autoafirmación de un propio grupo. O sea, ese valor simbólico no es un valor solamente convencional del cual hay que deconstruir y separarse, sino que nos integra, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay una entidad FADU, UBA, en imagen y sonido. ¿Qué sé yo? Para mí está bueno si la hay. No quiere decir que entonces no vas a ver una película de alguien, de un graduado de la FUCO, pensar que si alguien salió del ENER que es un tonto, pero no está mal ver qué es lo que tenemos como propio y tener una afirmación de eso, ¿no? Pero eso digamos, yo creo que es un valor cuando está puesto en escena, no de una manera arbitraria, no de una manera impuesta, ¿no? No me saco el trapo porque me la banco, ¿no? Es mejor cuando está integrado de una manera que después de hora, en todo caso, podemos tratar de ver cuál es el denominador común de las distintas situaciones, pero bueno, no, se quedó sin plata, tiene que pagar el boleto, no consigue el billete, después cuando le van a dar se queda sin la llave, tiene que devolver la llave, ¿no? Hay como una cantidad de circunstancias en las que se materializa esa imposibilidad, ¿no? Que es empezar a caminar derecho y vas a llegar. No, ahí no hay, está bien, será más largo, será más corto, ¿no? Pero es un viaje en taxi, en una ciudad. No, llegaste, no sé, en media hora de taxi. Bien, habría que ver en todo caso si se les presenta. Yo creo que en la película, alguno me puede decir y la podemos repensar, no la pensé, no le hice esa pregunta a la película, siempre acepté eso, ahí lo que está diciendo Juan en el chat. Yo creo que no garpa tomar un atajo en determinadas circunstancias. Y en determinadas circunstancias, toma un atajo. No, ¿para qué te la vas a complicar? ¿Cuándo no te la vas a complicar? Bueno, cuando se juegan otras cosas o cuando eso puede dejar, digo, ¿no? Si estás estableciendo una relación con tus compañeros de trabajo o estás en un medio nuevo, ¿no? Con tu compañero de grupo, ¿no? Pasan a PAU 3, PAU 4, cambian de grupo y arman un nuevo grupo, ¿no? ¿Qué dejan pasar y qué no en función de ser integrados adentro del grupo? ¿Qué toleran y qué no toleran? Bueno, cada uno tendrá su límite en cualquier espacio y habrá cosas que no toleran y cosas que sí, ¿no? Y en ese sentido la trampa. En este caso, por la lógica de constitución no da de un grupo, de una pandilla. Si el pandillero, qué sé yo, si estoy en la barra brava de River o de Chacarita y el pandillero dice, che, no, saquémonos, contamos todas las cosas, decís, bueno, no. La identidad pasa por defender esos colores, ¿no? Entonces tenés que aceptar ese contexto o no. Si no, no estás haciendo el aguante, ¿no? Pero hacer el aguante tiene esa cosa, por eso decía, ¿no? Tiene esa cosa en todo caso de gallito prepotente, y tiene esa cosa de autorrespeto, de autoafirmación, de decir, no, bueno, hasta acá llego yo, hasta acá me dejo manosear y hasta acá no, digamos, ¿no? Y que me parece que está bien conocerla. El recorrido tiene que ver con conocer eso, ¿no? Por eso decía, hay una deconstrucción, no en los términos contemporáneos que le ponemos en términos de género a la expresión hoy por hoy que hace el grupo, en el recorrido en cuanto el valor de ese discurso de Cyrus, de ¿por qué estamos peleando? ¿No? Para hacerte la pregunta de por qué nos peleamos, ¿no? ¿Por qué defendemos? ¿Qué pedazo de territorio defendemos? ¿Y por qué lo defendemos? ¿Y por qué consideramos al otro como enemigo? Y tener como norte, como posibilidad, el respeto y mirar en el otro la posibilidad de tener una solidaridad, digamos, ¿no? En todo caso hay un aprendizaje, hay un conflicto que pone en contexto la cuestión de la trampa, pero bueno, vamos a quedar pegado. Sí. Majo la pasó muy mal viendo After Hours. ¿En qué sentido, Majo? ¿No te gustó la película? No, sí, pero me parecía muy desesperante cómo no pegaba una.
Bien. Bueno, esa sería la pregunta, digamos. ¿Qué es lo que le impide pegar una? En términos, para mí lo que está bueno es que se vea que esa construcción espacial es una materialización, una objetivación de un conflicto que tiene que ver con finalmente una situación en el mundo, con una puesta en juego que ahí sí está intervenido y decidido por un director. Por eso digo, bueno, yo decido si tienen la opción, en qué momento se enteran de que lo están persiguiendo por ser los Warriors, ahí le acusan de un crimen que no cometieron. De última, conseguí el teléfono de los pibes estos y explicales que nosotros no fuimos. Nos entregamos, digamos, ¿no? Pero no, bueno, lo tienen que ignorar, porque si lo ignoran, justifica todo esto, no te empezás a hacer otras opciones. Su personalidad, dice Melina, bien. Se mete en los problemas, bien. Entonces entremos a ver qué es lo que de su personalidad se pone en juego. Sigamos por esa línea. Y el que no esté de acuerdo con algo, que lo diga, ¿eh? Bien. Trata de, un poco porque a veces tolera lo que le piden, ¿no? Dice Florencia. También yo creo que hay cierto grado de ingenuidad en él. Bien, a ver, veamos, porque me parece que es un complemento, o por ahí una forma distinta de decir, tolera lo que le piden, tal vez. ¿Ingenuidad en qué sentido? Ingenuidad es más en el lado de que por ahí él estaba como buscando algo un poco más, darle un poco más de sabor a su vida, tipo hacer algo más interesante que estar en su vida de oficinista y todo lo demás, pero todas las cosas que lo hace o cómo lo resuelven son siempre desde una perspectiva como que no... Hay cosas en las que por ahí no piensan las consecuencias de sus actos o los problemas que le pueden acarrear las cosas que él está haciendo en el momento y él lo ve como tipo muy... Es como, flaco, ¿por qué le dejas las llaves y todo lo demás? O por ahí tipo le muestra los billetes de $20 a alguien que no le pagó y es como al mismo taxista y es como, y el otro, claro, se los afana y se lo lleva y él tipo fue de buena fe, pero fue bastante ingenuo el hecho de las acciones que él acarrió a la hora de, cuando él por fin tenía como un buen pie para irse o para poder zafar de la situación, tipo, siempre se le resbalaba de las manos, ¿sabes? Esa es como la sensación. Bien, perfecto, se le rebalaba. Se le escapaba. Se le escapaba, llamémoslo ingenuidad, llamémosle cortedad, indecisión, excesivo respeto por las circunstancias, eso que pone ahí Juan de que no tiene la suficiente afirmación de lo que quiere, como si, es decir, vos lo vinculaste al principio además con algo que me parece clave, ¿no? Como que quiere ponerle un poco de picante a su vida, darle un poco de sabor, digamos, ¿no? Como que se mueve en un ámbito que es de la casa al trabajo, en un ámbito aburrido, ¿no? Totalmente despersonalizado. Monótono. ¿Cómo? Monótono, tipo, sí. Monótono, exacto. Y se va a un espacio, ¿no? En todo caso, eso me parece que si quieren lo podemos analizar con un poquito de detalle. Pero bueno, vayamos ahora un poquito a esa idea. Hay una cuestión en una tensión con el deseo. No se hace cargo o es ingenuo, en todo caso, para retomar la expresión de Ezequiel, en el sentido de que no se da cuenta de a dónde lo puede llevar su conexión con ese picante que le quiere agregar a su vida, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Hay una tensión vinculada y asociada al deseo, ¿no? Él está en ese lugar totalmente estructurado y se va al lugar que en la representación inclusive, porque también con eso tiene que ver con los espacios, ¿no? El Soho es el lugar de los artistas en Nueva York. Es el barrio bohemio, ¿no? Es el barrio donde... y aún sin saberlo, lo vemos, llega y hay un pianista, ¿no? Está todo desordenado. Pasamos del control remoto, donde tiene todas las opciones prefiguradas, donde va marcando una por otra que ninguna lo satisface, a buscar el botoncito, no sé si se acuerdan de ese plano de detalle, donde están los distintos timbres, todos distintos, todos desordenados, inclusive tachados, ¿no? Donde no se sabe, en ese ámbito, en ese territorio del deseo, digamos, se pierden las referencias, no es claro lo que sucede, se vuelve todo caótico, ¿no? Ese caos al cual él va con el deseo puntual, sexual, de acostarse con una chica, digamos, que entre otras cosas dentro del imaginario es una chica fácil, accesible,
porque se mueve en ese ámbito, digamos, se coge más en los barrios bohemios, digamos, y la chica esta le tiró el teléfono, y qué sé yo, y hay todo un código que en todo caso podemos ver cómo se arma, y cuando se le empieza a frustrar, y es importante ver por qué se le frustra, ¿no? ¿Qué es lo que va generando esa tensión, digamos, de que cuando uno se enciende el otro se apaga y viceversa, esa cosa tanto histérica que se le presenta con Marcy, y que termina desencadenando en el suicidio de Marcy, del cual él, por supuesto, no es responsable, pero en todo caso es cómplice, digamos, ¿no? En esa tensión no resuelta, donde se pone en juego entonces también la tensión entre el deseo y la muerte, de una manera muy, muy directa. Él pasa de ser, si se quiere, no digamos un cazador, porque no le da el carácter, digamos, pero en todo caso alguien que está en búsqueda, que se mueve por una mujer a la que toma como objeto, claramente, porque lo primero está dispuesto a reemplazarla por Kiki en la primera de cambio, digo, cuando no llega, no está Marcy, está Kiki se saca las cosas y hace masajitos y se da toda esa situación, la expectativa inclusive nuestra se deriva, bueno, Marcy se fue, está Kiki, qué sé yo, ¿no? Es decir que son intercambiables de alguna forma, se convierte en objeto de deseo de todos los demás, ¿no? Pasa de ser alguien que desea, alguien que es deseado, ¿no? Y perseguido, todos se lo quieren coger, pero él ya no. Pero él mismo termina siendo el objeto. Por eso, él se convierte en objeto. Él fue de todos, de la camarera, de las dos escultoras, del gay, ¿ah? Porque es después de hora, digamos, ¿no? También es después de hora, es fuera de, ¿no? En esa otra edad, que es la otra edad del deseo para él y demás. Se ve esa construcción, ese mecanismo, ¿no? Podría ser el laberinto del deseo, está preso de su propia, y de su propia cortedad, porque lo que se pone en juego en definitiva es, bueno, loco, ponerle los puntos a este pibe, decirle, pará, flaco, yo no le afané a nadie, dame la guita, dame la cosa, o explicarle al cana, plantate frente al cana, mira, me pasó esto, tengo que volver a mi casa, está todo un delirio, acá me están persiguiendo, lo que fuera, no cuando ya está sacado, ¿no? Es decir, cuando le estalla eso, le estalla, inclusive es muy claro cuando está ahí con la de Mr. Cremoso, ¿no? Que le grita, ¿no? Y que inmediatamente dice, no, pará, perdón, ¿no? Ahí es como está muy expresado su imposibilidad de conexión con su represión, si se quiere, ¿no? Su represión o su falta de conexión con su propio deseo. Que falta de conexión que no es solamente el dejar que fluya, sino también el hacerse cargo de las consecuencias de eso que pone en movimiento su propio deseo. No le queda más remedio que hacerse. Si no estás dispuesto, te enfrentás a las situaciones a las que te expone, digamos, ¿no? Eso en el marco de la película. ¿Se ve más o menos eso? O sea que el laberinto tiene que ver, básicamente, ser un laberinto de deseo objetivado. ¿Se entiende más o menos la idea? En todo caso, como para cerrar, en Stalker es una cosa más mística, es encontrarse a sí mismo, es una búsqueda puntualmente religiosa, ¿no? Porque el conflicto es que si llegás a esa sala, digamos, esa sala te hace realidad los deseos, pero no los deseos que vos decís, ay, tengo ganas de ganarme la lotería, ¿no? Sino los deseos interiores más íntimos, que por ahí vos mismo, el temor de ir hasta ahí, la razón por la cual el propio Stalker no entra, es que el maestro de él, el que más sabía, el que más, ¿no? Fue a la semana, se suicidó, ¿no? Entonces, ¿qué es encontrarte y descubrir con lo más íntimo y lo más profundo de tus propios deseos? ¿No? ¿Estás en condiciones? ¿No? Porque lo que hace realidad ese lugar es eso. Entonces, bueno, hay que animarse. Pero en todo caso, en todo el recorrido, en toda esa aproximación a ese mismo lugar, ya hay un encontrarse a sí mismo. Bien. Vamos a esto, ¿les parece? La propuesta entonces sería, esto no es igual una cuestión como si uno diría, bueno, estamos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ¿no? Entonces, arquitectura estudia el diseño de los espacios arquitectónicos, que tiene sobre todo que ver con, inclusive, cómo gravita sobre una persona una determinada construcción espacial. Hay un documental que en todo caso
Yo nunca encontré una buena versión de ese documental. Lo mejor que encontré fue una copia en VHS muy hecho mierda, pero que es de Farocchi, que se llama Los creadores de mundos de compras. En inglés no me acuerdo cómo se llama. Lo tengo por ahí, pero lo tengo en esa versión deleznable, que todo el documental es la participación de Farocchi con la cámara en grupos de diseño de arquitectos, diseñadores de interiores, diseñadores de ambientes de shoppings, de supermercados y demás, cómo planifican el armado. Ya bastante vieja la película, de tener 20 años fácil, si no más. Y es muy loco cómo, es muy impactante cómo organizan los recorridos, cómo organizan los shoppings, los supermercados, las góndolas, la distribución, digamos, con toda la aplicación, si se quiere, de los recursos de la Gestalt, de la psicología de la percepción y demás, para inducirnos a hacer ciertos recorridos. No sé, tienen un lector de pisadas de los recorridos en el supermercado. Y entonces ven cuánta gente pasa por cada una de las góndolas. Y entonces dicen, bueno, a ver, ¿qué va a comprar todo el mundo? Leche, carne, pan, huevos. No me acuerdo cuáles dicen, pero no importa. Pongámosle que son esas. Entonces ponen, bueno, si ponemos la leche acá, los huevos ahí, la carne allá, ¿ah? Entonces van redistribuyendo las cosas de modo tal de garantizar que todo el mundo haga el recorrido más extenso, más largo. La mayoría de los shoppings, uno cuando recorre decís, uy, tengo que ir a tal local, y a no ser que justo estés al lado, para ir a ese local habría 300 caminos más directos, pero el camino que tenés que hacer te hace pasar por la mitad del shopping. No es un mal diseño, es un diseño específico para hacerte recorrer y estimularte y hacerte estar más tiempo y ver más vidrieras, y demás, ¿no? Tienen, muy loco cómo piensan, ¿no? Pero sobre todo es muy loco cómo uno se da cuenta que los recorridos que pensás que tenés libertad para hacer, la construcción del decorado, del espacio, de dónde están los carteles, de cómo está armado, ¿no? Porque hay unos que ponen 20 personas a ver una gigantografía de la entrada del shopping que van a hacer, y entonces determinan los costos de cada local, de cada cartelito, en función de, bueno, cuando la gente entra, mira acá, mira acá, mira acá, mira ahí. Entonces, bueno, este vale más, este vale menos. Hacen todo el recorrido organizado de cómo nos controlan sin que nos demos cuenta. Y no solamente mediante un dispositivo, una aplicación, el Waze, que te dice qué camino recorrer, o el Google Map, sino simplemente con dónde ponemos si acá ponemos una columna y ponemos una cosa acá, la gente va a tener que desviarse así, va a tener que pasar por acá, por ese costadito, y entonces va a mirar lo que queremos que vea. Básicamente, una técnica de control social volcada al consumo, pero de una manera donde el espacio es construido para. Bueno, no de la misma manera en cine, digamos, ¿no? O nosotros estamos eligiendo películas con un diseño muy nítido, ¿no? De modo que sea más claro didácticamente. Pero esto, en mayor o menor medida, mejor o peor explotado, más consciente o más intuitivamente explotado, yo creo que funciona en cualquier película que funcione bien. No sé si hablamos en relación a esto o de esto con relación a, ¿cómo se llama? A Pecados Capitales, ¿no? De la contracción del espacio y el estallido que hay hacia el final. ¿Hablamos de eso? Bueno, pero si recuerdan, básicamente, digamos que también podría ser una especie de prueba de laberinto, ¿no? De una manera menos anclada al espacio en el caso de Pecados Capitales, ¿no? Porque no se constituye como espacio, ¿no? Pero hay todo un recorrido y no está fijado, es como el espacio es muy caótico, ¿no? En todo caso ese es el diseño. Pero llueve durante 6 días, 7 días, ¿no? Y después sale el sol cuando se entrega, ¿no? Y esa lluvia, y también las posiciones de cámara, muy pocas veces, casi nunca se ve cielo, casi nunca se ve la calle en profundidad, ¿no? Si uno ve muchas veces está como la cámara puesta de modo tal que tiene una pared, que tiene
casi como que esos exteriores son casi interiores. No digo que nunca se vea una calle en profundidad, ¿no? Pero es como que durante hora 40, no sé cuánto dura la película, pero si dura 2 horas, durante 1 hora 40 estás cada vez más comprimido, más pesado, y después de pronto al aire libre, al sol, al desierto, ¿no? Forzando el verosímil de una manera feroz, porque levantan polvo, está todo, no llueve en ese desierto al que lo lleva John Doe al final de la película hace 6 meses, ¿no? Y en la ciudad que está a un par de horas del lugar, no paró de llover en una semana, ¿no? Entonces, y no es que se tienen que trasladar en avión para ir a Texas, ¿no? No se sabe en qué ciudad está, no dicen nunca qué ciudad es, pero en todo caso se supone que son las afueras de esa ciudad el lugar al que lo lleva, ¿no? Y en ese lugar no llueve. Nadie se hace esa pregunta, nadie le molesta eso. Pero sensiblemente, yo la vi en cine y me invento el recuerdo, porque fue hace mucho tiempo, pero recuerdo que de pronto sentís, al fin aire, loco, ¿no? Pero eso es sensible, porque de pronto, aire, sol, sopla el viento, helicóptero, entonces la dimensión entre las relaciones se expande, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene 2 cosas. Por un lado, hacerte bajar la guardia, ¿no? Porque ya se entregó, ya lo tenés ahí, sabés que está esperando algo y bajás la guardia para el golpe final. ¿Por qué? Porque te relajás. Produce un efecto. No sé si cuando la vieron lo pueden asociar, pero hay como un efecto de que el espacio se vuelve opresivo y de pronto se libera. Y también diría, en general los símbolos tienen por lo menos una polaridad, la construcción simbólica, una polaridad de opuestos. Diría que en la estructura significante, el carácter del símbolo es la multiplicidad de lecturas posibles. Pero sí, sobre todo, uno puede plantear como una cierta polaridad. Entonces, esa polaridad que tiene que ver con esa sensación de liberación también es esa caja de Pandora que estalla, ¿no? Como si fuera una bomba atómica lo que hay en esa cajita, ¿no? Y que esa cajita expande. Uno ahí siente, además, proyectado, digamos, en la apertura de esa caja, casi diríamos, estoy medio pensando en voz alta, pero son asociaciones que tienen que ver con construcciones formales que hay dentro de la película. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Como que ese mal que está contenido en esa caja, que es lo que viene desde el otro lugar como sorpresa, es una bomba. Porque de hecho inclusive tenemos la expectativa, che, podría ser una bomba, ¿no? Bien. Entonces un poco la idea es que en esa construcción que tiene que ver con la proyección del sentido y demás, es volver sensible a través de la construcción del espacio un determinado, no como que es un sentido, sino una construcción de sentido que básicamente es una visión del mundo. En ese sentido no es tan geométricamente asociable como en la arquitectura, ¿no? Por lo menos no siempre, es mucho más fluido, es mucho más, está mucho más depositado en la construcción dramática, diría, que en específicamente la decisión puntual de encuadre y demás, pero está directamente asociado. Entonces, ¿cómo trabajamos plásticamente el espacio cinematográfico? ¿A través de qué recursos? Bueno, acá desglosé básicamente cuatro aspectos. El primero tiene que ver con que percibimos 3 dimensiones a partir de 2 dimensiones, ¿no? Inclusive esto tiene variedad de aplicación en el cine 3D, que no sé si vale la pena tratar de ponernos a pensar, no lo tengo muy pensado tampoco, pero en todo caso es un 3D mentiroso, porque todos vemos el mismo 3D desde distintas posiciones en las que estamos. Es decir, si nos movemos, si yo estoy viendo, no sé, la foto de Ezequiel, la imagen de Ezequiel y fuera 3D, y yo me desplazo para verla desde otro ángulo, ¿no? La proyección con el fondo va a ser siempre igual. O sea que es un 3D que si yo estoy acá y todos los espectadores de la sala vemos igual. ¿Se entiende lo que digo, no? No es un 3D real, ¿no? Entonces da una sensación de profundidad que es relativa y sobre todo que y progresivamente se fue, ¿no? Las primeras películas en este estallido, que no sé si es el tercero o cuarto del 3D, pero que parece haber llegado para quedarse, porque hubo películas en 3D. Cuando yo era chico ya había cada tanto alguna película en 3D, digamos, no es una tecnología, digamos,
la tecnología actual es relativamente nueva, pero había otras técnicas de cine en 3D, sigue siendo un 3D sobre todo en profundidad, ¿no? Cuando salieron las primeras en esta camada, y cuando yo era chico las que había también, me parece que eran así, salían las cosas de la pantalla, el jueguito era sacar cosas de la pantalla. Ahora es más raro eso, ¿no? Por lo menos en las que yo vi, bueno, hace 2 años que no voy al cine, pero 1 año y medio, pero en las que veía antes, ya era raro ver que salieran las cosas de la pantalla, ¿no? Como que cuando salen las cosas de la pantalla, se interrumpe la conexión emocional, ¿no? Te sentís invadido, ¿no? Es como un terreno que se empezó a respetar, yo creo que cada vez más, digamos, ¿no? Bueno, lo que sucede es como una ventana, ¿no? Es 3D lo que hay del otro lado, ¿no? Pero no es que salen las cosas, por lo menos no tanto, ¿no? Salen las cosas, te sentís interpelado, en algún que otro caso puede llegar a suceder. Pero digamos que de todas formas, inclusive al estar controlado y para todos lo mismo, sigue siendo más o menos el mismo fenómeno perceptivo, ¿no? Que vemos 3 dimensiones a partir de 2 dimensiones, básicamente porque controlamos la línea de perspectiva, de profundidad, ¿no? Entonces, la ilusión de 3 dimensiones sobre una superficie plana se da por la línea de fuga de perspectiva. Y sobre esas operamos a través de los lentes, ¿no? Sabemos que el angular tiene más líneas de fuga o incorpora más líneas de perspectiva que el teleobjetivo. El teleobjetivo achata el fondo, digamos, en todo caso lo separa por profundidad de campo, pero contrae la relación del primer término con el último término y las angulares lo expanden, ¿no? Incrementan la profundidad. Acá hay algo que para mí es importante y que nos hemos, como casi todo, es rarísimo, no es rarísimo, pero no es lo usual, digamos, que se trabaje con lentes fijas, ¿no? En video o en cine. Casi toda la cámara, cuando compran una cámara, en general ya trae incorporado el zoom, y no hay que cambiar lentes para hacer los planos, con lo cual se tiende a encuadrar con el zoom. Y no cuesta tanto mover la cámara para encuadrar. Cada vez que encuadramos con el zoom, modificamos el lente, y al modificar el lente modificamos la relación del objeto con el fondo. Cuando eso de una manera arbitraria, la sensación que se produce al pasar de un plano a otro con una lente distinta de un modo arbitrario es de inconsistencia espacial. No es que es algo que el espectador lo percibe racionalmente, ¿no? Pero no parece haber como una homogeneidad en esa construcción del espacio que le dé cierta autonomía y relevancia. Yo digo, sean cuidadosos y cuidadosas a la hora de elegir un lente, tiendan a elegir un lente. Una de las sensaciones en las cuales se distingue, por lo menos se distinguía, ahora no, una película profesional en los años 80, 90 y demás, es porque, bueno, las lentes fijas eran más luminosas que las lentes que los zoom. Entonces, en general se usaba en cine, se usaba siempre lentes fijas. Entonces había que cambiar el lente, se decidía en función del lente. Entonces elegías un lente. Y como tenías que elegir un lente u otro, tomabas una decisión en función de cómo querías que se percibiera la espacialidad, básicamente, o el tiro de cámara. Entonces, en general, la escena se registra con el mismo lente. Y entonces eso hace que la relación de los objetos y de las profundidades sea estable, ¿no? Distinto es si quiero, digamos, algo que suelo señalar. Bueno, la adaptación a la virtualidad genera ciertas incomodidades de hábitos que uno tenía de por dónde explicar las cosas y que ahora son otros. Pero bueno, vamos a hacerlo igual. Si se me ocurre alguna variante, mejor la digo, ¿no? Supongamos que, claro, pero déjame pensar 5 segundos. Si yo les digo, ¿cuál es el lente apropiado para una subjetiva? Digamos, todos conocemos el hall de la FADU, ¿verdad? Ya estamos en el tercer nivel, todos estuvimos en la FADU. Supónganse que están en el balcón del entrepiso, o el primer piso, arriba del barcito, y miran
¿cuál les parece que, y están mirando, están buscando a algún compañero y encuentran que está en, no sé, a 20 metros de ustedes, sentado en una mesa de ahí del barcito del hall, ¿no? Pero, digamos, 3, 4 filas, ya casi llegando a donde están a veces las ferias esas de indumentaria, ¿no? ¿Cuál sería el lente apropiado para hacer una subjetiva del personaje que está mirando a su grupo de amigues que están sentados estudiando? Para hacer la subjetiva. Pongámoslo en términos no de un numerito específico, sino de angular, normal o tele. Claro, normal, sí. Majo dice el normal. Sí, normal. Bueno, a ver, Juan pregunta, depende, sí, siempre la primera respuesta tiene que ser esa. La podemos dar por sentada, ¿no? Depende de qué es lo que quiera. Pero yo digo, estoy tratando de... estoy mirando a mi grupo de 3 amigos, amigues, que están estudiando y que empezaron a estudiar sin mí. Habíamos quedado que no íbamos a abrir el guión técnico hasta que yo llegara, ¿no? Y ya veo que tienen el guión técnico abierto. Perres. Y un teleobjetivo. Bien, un tele, digamos. O sea que un tele que por lo pronto recorte con claridad la mesa y las 3 personas que están inclinadas señalando lo que está sucediendo. Después, ¿qué tan cerrado el tele? Si el tele ya se ve más, si ya en el tele, no sé si con un tele, sí, con un mini tele, con un normal un poquito más cerradito, digamos, viera 2 o 3 mesas, ya no estoy centrando mi atención en, che, loco, está mirando el guión técnico, ¿no? Ahora, ¿pueden desde ese balcón a 20 metros ver que están mirando el guión técnico? ¿Una persona normal? Yo creo que no. ¿No? Depende de la forma, si están con una carpeta, ¿y qué vas a saber? Si estás Bueno, si viendo está un montón cerrado, está claro, sí, si está tapado o no. Pero no sé, yo en FADU he tenido compañeros que tenían los guiones todos metidos en carpetas y... No, está claro, digo, está una hoja A4 sobre la mesa. O la carpeta abierta, no sé cómo quieras ponerlo, pero están mirando, están señalando. Si lo ves desde arriba, por ahí así. sí, a altura normal creo que no. Dije en el primer piso. Desde el primer piso sí. A 20 metros, ¿te das cuenta? Está bien, sí, ponele que no, sí. que cuando llegues te des cuenta que en realidad era el guión técnico de una película que está haciendo el pibe en la agencia de publicidad y que no era de tu corto, no viste que era de tu corto, y te comiste que era de tu corto y dijiste, estos hijos de puta, estos perres, están haciendo lo que no quedamos, y después, no, boludo, yo estaba nada más fijándome, consultando, porque tengo que mañana hacer una apuesta en el laburo y estaba comparando eso, pero pudiste ver eso. Bien. No hace, bueno, yo creo que no tengo la mejor vista del planeta, pero... No, seguramente sí. Pero no sé, es como depende. Justo, también la atención fija. A lo que me refería era una hoja 4 donde están señalando cositas y vos suponés que es el guión técnico. No digo que estás viendo, che, están señalando el plano 8B. Y lo movió. Yo lo angulé un poquito para la derecha y este hijo de puta lo movió para la izquierda y está... pero no, eso no. Lo digo como cosa general. Por eso, así como lo planteé, ¿no? Porque si uno lee en el guión, y cuando uno dice que el guión induce, y uno ve, Ezequiel mira desde el primer piso a 20 metros, ve a Majo, a Nayara y a Valeria, revisando lo que parece ser su guión técnico, que habían quedado, ¿no? Habían quedado en la escena anterior, no hace falta señalar, lo que parece ser su guión técnico. Bueno, ¿qué plano se imaginan? Un plano donde están las 3 y él
plano ahí, donde, bueno, desde esa distancia por ahí no se ve. Bien, digamos, se tiende a asociar la subjetiva con un lente específico, y en realidad yo estoy viendo mis dos manos, digamos. Bueno, ustedes no entran ni siquiera en cuadro. Bueno, pero ustedes no ven la... Bueno, yo tengo, esta es mi amplitud visual. Es un ojo de pez, digamos. Cuando la miro abajo, hago así, digamos. O sea, recorto esto, digamos. ¿Se entiende? Ezequiel se está rascando ahí al costado del ojo. Si yo eso lo miro, está bien, lo tengo acá, pero la distancia que tengo de Ezequiel es como si Ezequiel en la realidad estuviera a 15 metros, 10 metros por lo menos, 10, 12 metros. El tamaño que tiene Ezequiel así, digamos. El foco de atención sería, el enfoque a la Exacto. Es más fiel la subjetiva que indica qué estás mirando. Porque si yo voy con un normal y lo planto en ese lugar, veo 7 mesas. ¿Se entiende? Y no sé qué le está mirando la mesa donde están las 3, mirando el guión técnico. Tengo que hacer ese recorte. Y no hace falta que haga primero la subjetiva normal y después corte sobre el eje con... O mi pregunta habitual es, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir con la normal, acercarme o verla con tele desde esa distancia? ¿Qué expresa mejor la subjetiva? Esto que dice, por ahí decían, achinar los ojos. Esa sensación de que estoy viendo lo que estoy viendo con ese detalle. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Conviene que cierre el plano acercándome con el normal o conviene que cierre el plano con un teleobjetivo que recorte plano medio conjunto de las 3 en la mesa? Digamos, ¿no? Si te acercás con el normal, se podría confundir con que la persona se acerca. Es como que si estuvieses siguiendo el paso. Lo mejor es un zoom. Exacto. El lente te ubica espacialmente. Eso es el punto a lo que iba, ¿no? El lente te da la proximidad. Entonces, para que sea la subjetiva, primero, la subjetiva solamente se instala como tal. Si veo al personaje mirando, o si, bueno, tiene un recorte de una máscara o lo que fuera, y se siente la respiración y hay un movimiento y no le veo la cara al personaje, pero lo que digo es, muchas veces se pone en el guión técnico subjetiva, pero no se toma el recaudo de por qué el espectador la va a ver como subjetiva, que no va a leer el guión técnico. La va a ver como subjetiva si está valorizado en un plano anterior, que no puede ser mínimo, plano medio y ya está jugado. En todo caso, plano medio, si se da vuelta, mira y mira. Entonces, bueno, ahí el plano medio sí, pero si no, tiene que ser un primer plano en el que se ve lo que ve y se vuelve al plano del que reacciona. ¿Puede haber una sola de esas dos? Sí. Si es el plano en el que vuelve, es probable que cuando viste la subjetiva no te dieras cuenta que fuera subjetiva, ¿no? Hasta que volvió. Es decir, es lo que el personaje está mirando. Y lo que el personaje está mirando hace un zoom psicológico, ¿no? Hace el recorte. No hay el normal es un normal convencional. No existe el lente normal, porque ninguna visión normal recorta el espacio con un rectángulo, por empezar, y deja fuera de cuadro cosas. Entonces, yo estoy mirando la computadora, pero tengo acá la lámpara, tengo acá el agua, digamos. Está bien, para prestarme atención en el agua, tengo que mirar, pero sé que la tengo. No hace falta que lo mire para saber que está. ¿Se entiende? Y cuando yo estoy dando clase en la FADU, por ahí miro a algún alumno en particular, o miro a todos en conjunto, entonces mi mirada tiende a dispersarse, ¿no? Entonces no está focalizada sobre algo. Esa focalización psicológicamente tiene su propia graduación, si se quiere, en términos de zoom, ¿no? Si yo digo, miro mi escritorio, ¿no? Me tengo que alejar un poco, pero miro el escritorio. No miro nada en particular del escritorio, ¿no? Miro el mouse, ¿no? No necesito acercarme para mirar el mouse, ¿no? Miro el mouse desde acá y hago el recorte mentalmente. ¿Se entendió, no, la idea? Y esto es muy importante porque muchas veces en falseamientos se falsean mal. Por ejemplo, cuando se hace una escena en un baño o sobre todo en un ascensor, ¿no? Que se pone la cámara fuera del ascensor con las puertas abiertas y se pone una luz, ¿no? Y los personajes están así, pero están en plano medio en un normal. No te da el plano medio en un normal adentro de un ascensor. Entonces podés tener la puerta abierta para estar más cómodo y simular el movimiento del ascensor, pero el lente óptico no puede estar mucho más lejos que
donde está la puerta. En todo caso, lo que te permite tener la puerta abierta es que tenés el trípode y todo lo demás, pero te abre, ¿no? De hecho, si estás viendo en un bruto teleobjetivo, en un 250, un personaje saliendo de un edificio de 200 metros, ¿sí? Y tenés, no sé qué da un 250 de 200 metros, pero pongámosle que da un plano entero, y si no el lente correspondiente para que dé un plano entero a 200 metros, detrás de una plaza, 150 metros, digamos, sin nada que lo obstaculice, y vas viendo en un movimiento controlado, digamos, ¿no? De paneo, o sea, que en todo caso es muy difícil, tiene que ser muy, muy, muy bueno el cabezal para que no vibre ni un poquito, pero bueno, de última alguna vibración por ahí toleramos, la compensamos después con un estabilizador o lo que fuera, y estás viendo el recorrido. ¿Qué sienten? No. ¿Qué siente el espectador si está viendo al personaje que camina sale del edificio, camina por la calle? Hay 10 metros. Estamos espiando a Néstor. Eso es de ahora, ¿no? 2007. Que lo estamos espiando. Y no necesitas ver otra cosa. ¿Por qué? Porque te sitúa en un lugar muy lejano y el recorte es muy chiquito. Y ese personaje no puede estar viendo jamás la cámara. Y entonces, ¿por qué elegiste irte tan lejos con la cámara? Bueno, estás muy lejos y te estás espiando desde muy lejos. Tenés ese procedimiento óptico. Eso para mí es muy importante que se vea. Los ejemplos son exagerados, pero para que se vea que yo intervengo sobre el espacio a través del 3D, provocando cierto tipo de sensaciones. Es decir, con los lentes puedo elegir, por ejemplo, estas dos posibilidades. La de la izquierda y la de la derecha. ¿Qué lente es la de la izquierda y qué lente tiene la de la derecha? El de la izquierda, un angular. ¿Cuál? En ese orden, izquierda tele, derecha angular. No, para mí es un angular el de la izquierda, tipo que muestra mucho, y un tele el de la derecha, en el que se ve el barco más grande. Juan no tocó más un lente desde hace 2 años. Bueno, pero esto es teórico. Creo, no sé, tipo, si está más No, algún lente toqué. Bueno, Ezequiel dice que es angular el de la izquierda y tele el de la derecha. ¿Están todos de acuerdo? Majo llamó al SAME. Debe sentirse mal. O está pidiendo que lo llamemos. No, Majo está de acuerdo. ¿Todos están de acuerdo con Majo y Ezequiel? No, para mí tele es el de la izquierda. Bien, ¿por qué? Porque acerca mucho al fondo. Bien, claro. Digamos, hay una distancia que yo no puedo... Este está hecho con un bruto tele desde muy lejos y este está hecho con un angular o tal vez un normal desde mucho más cerca. Porque si hay algo que a la proximidad y la lejanía con el barco la puedo controlar, la proximidad y lejanía con el sol no. Entonces, acá estoy con un lente muy cerrado, con un tele muy cerrado, y puse muy lejos el barquito. Coincidiremos sin necesidad de analizar qué sensación produce cada uno, que es muy distinto un plano que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Que no es lo mismo el plano de la izquierda y el de la derecha. ¿O sí? No es lo mismo. No es lo mismo para nada, ¿no? Entonces, la sensación espacial es totalmente distinta. Digo, es el mismo dibujito, ¿eh? Acá yo veo las personas. Acá, mirá, acá están las personas, ¿no? O sea que, bueno, es uno de los elementos. En segundo lugar, ¿no? El encuadre. El encuadre lo desagrego en varias cosas. En primer lugar, tamaño de plano, ¿no? Yo defino el tamaño de plano. Obviamente todas estas decisiones están combinadas, ¿no? Hay 2 aspectos del tamaño de plano que son relevantes.
Por un lado, ese dimensionamiento general de la percepción, ¿no? Tamaño de plano me informa, digamos, ¿no? Veo un plano de la tribuna, digamos, de la Popular de River, digamos. Entonces, ¿qué veo? Popular de River. Analizamos, con ustedes analizamos el principio de la ventana, viendo los dos, el primer paneo y después cuando vuelve a recorrer las... No, fue con la otra comisión. Bueno, no importa, era para recurrir a algo que habíamos charlado, no hace falta ahora. Entonces lo veo como cosa genérica, ¿no? Y no es lo mismo situarse en una perspectiva de mirar el conjunto. Yo decía recién, bueno, si tengo 6, 7 mesas del bar del hall, veo bar del hall. ¿Qué transmito al espectador? Bar del hall. Grupo de gente tomando café o tomando algo en el bar. Si cierro el encuadre a una mesa específica, concentro la atención en lo que sucede en esa mesa. Pues hay otros recursos para orientar la atención, ¿no? Pero en principio digo grupo de 3 personas mirando un papel, ¿no? Podría ser el guión técnico. ¿Se entiende? Es distinto. Pero antes estaba ese mismo grupo. Bueno, pero no lo veía gente en el bar. Pero sí estaba. Porque esto es muy importante, porque esto sí uno se encuentra muchas veces con... Esto puede pensarse como grueso, pero no es grueso, ¿no? Si yo quiero convocar la atención sobre un aspecto, tengo que garantizar que la construcción formal organice alrededor de ese aspecto la construcción del plano. Entonces, el tamaño de plano es un indicador de tipo de actitud perceptiva. Un plano medio a primer plano te concentra en la actitud del sujeto, digamos. Plano entero ya empieza a depender de otros factores. Un plano conjunto o un plano general, bueno, también depende del espacio, el decorado, un montón de conjuntos, pero en principio le da más prioridad a lo espacial que al individuo, que al personaje, como indicación. ¿Estamos de acuerdo? Tiendo a ver el espacio y no al personaje. No veo la actitud para ver, che, ¿cómo le pegó al pibe enterarse que no consiguió el trabajo? Y bueno, si lo veo en un plano entero, probablemente tenga que acudir a una acción física más contundente y por ahí, no sé, yo creí ver en la proyección, después no lo comprobé, pero recuerdo esa sensación cuando vi Pecados Capitales en el cine, de que Brad Pitt en el último plano, que es un primer plano, tiene como un pequeño movimiento de párpado, ¿no? Lo tendría que chequear, a ver si es real. Nunca me volví a fijar en eso, ¿no? Así que por ahí fue una proyección imaginaria mía. Pero en ese tamaño de plano, o el que teníamos recién, ¿no? Acá, ¿no? La gotita gravita. En este tamaño de plano todos vemos la gotita, vemos el sudor como generalidad, ¿no? Pero esta gotita se desplaza, ¿no? Y esta gotita entonces la vemos. ¿Se entiende? En un plano más abierto no la ves. En esta construcción espacial, bueno, ves patio interior, ¿no? Después, cuando quiere Hitchcock llevarnos a mirar cada una de las ventanas, recorta cada una de las ventanas. ¿Se entiende? Entonces ya veo, hay una pareja que tiene el perrito, hay una chica que baila en bolas, hay un pianista que se distrae. Antes no lo veía, no es que no estuviera. Entonces, y en segundo lugar, que están por supuesto vinculados, condicionan la lectura. ¿Qué quiere decir que condicionan la lectura? Bueno, 3 cuestiones. La primera, una de las que para nosotros es más importante, el tamaño de plano incide sobre la tensión entre campo y fuera de campo. Cuanto más cerrado es el plano, más posibilidades de presión del fuera de campo hay. Insisto, como cosa indicativa general, ¿no? Depende del uso, de lo que haya puesto en el fuera de campo, de las expectativas, de la justificación que tenga cerrar el plano, digamos, algo que en todo caso, para que estas cuestiones graviten emocionalmente sin darte cuenta que está siendo manipulado, que yo tiendo a coincidir con Perkins en que es la forma más efectiva, por lo menos. No sé si la mejor, ¿no? Porque hay veces que está bueno que la gente se dé cuenta, che, me está manejando acá me está haciendo ver lo que quiero, ¿no? Pero la forma más efectiva de hacerle ver a alguien lo que quiera es que no se dé cuenta, ¿no? Entonces, si yo voy a cerrar el cuadro,
no tiene que ser muy arbitrario, no tiene que ser que es obvio que tendría que abrirlo porque lo interesante está pasando afuera, sino que tengo que ver cómo generar condiciones para que sea incómodo, o para que sea muy justificado ver lo que estoy viendo. Y entonces reduzco el cuadro. ¿Se entiende más o menos eso? Digamos, un ejemplo práctico muy directo es cuando por ahí ustedes están haciendo un espectáculo público en un corto, vamos, y dicen, no, voy a tener 130 extras. Bueno, en general no dicen 130, pero dicen 30, 40 extras consigo, porque le digo a todos mis amigos, light, todos vienen, ¿no? Entonces, los pongo en la fiesta, los pongo en donde fuera, ¿no? Los pongo en el público. Entonces tengo el cine y tengo 30, 40 extras, cubro más o menos la sala. Bueno, conseguí 10, no conseguí 30, ¿no? Entonces, pero quiero decir como que la sala está llena, y bueno, tengo que achicar el plano. Si yo achico el plano por la cantidad de extras que conseguí, y no por una razón dramática, digamos, es muy probable que se note, che, me hiciste ese plano cuando te hubiera venido bien un plano general, un plano donde se viera toda la tribuna, y me hiciste un plano de 3 filas, o de dos filas, y 10 espectadores. Se nota. Y bueno, aparte de que se puede notar por cómo caen los papelitos, por cómo grita la gente, o por lo que fuera, se nota puntualmente porque ¿por qué redujiste el plano así? Digamos. Es distinto cuando el plano está reducido porque la acción dramática está tan concentrada. Por ejemplo, estoy entrando con los dos personajes que están discutiendo y se están peleando. Y están uno al lado del otro diciendo, no, porque vos, bla, bla, bla. Y la lógica es que yo me meta en ellos y que los personajes que están al lado, inclusive, personajes vienen discutiendo en el auto, o en el taxi, o en el colectivo, ¿no? Siguen corto, ya están adentro, ya están en la sala, ¿no? Y siguen discutiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sugerí? Que no pararon de discutir en todo eso. Pero estoy concentrado y quiero que gravite el fuera de campo de la multitud. Bueno, hay un murmullo y demás, pero estoy muy pendiente de ellos dos, muy encerrados en su discusión, que no sienten la presencia, salvo por 3 o 4 personajes que los miran de costado porque estos siguen peleándose. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí me justifico el plano cerrado. Entonces ahí no voy a llamar la atención sobre que, porque eso en un plano abierto no lo vería. Entonces, pensar el plano como acción dramática en su tamaño, en el tamaño que le corresponde. Que le corresponde para informarme lo que necesito saber. Y si una necesidad de producción hizo que me hubiera gustado tener el plano abierto y no lo tengo, no es solamente reducir el plano y poner sonido. Es además concentrar la acción dramática, porque ahora voy a tener un plano cerrado. Y el plano cerrado se justifica si la acción dramática está concentrada. ¿Se entiende? Cuando no es la sensación de ahora están al aire libre. O sea, para retomar el ejemplo de Seven, si en Seven hubiera cambiado con un back projecting de todo ese encierro a un plano cerrado del chabón en el helicóptero y un plano cerrado en el auto con un back projecting y sin ningún plano que lo juntara ahí, bueno, la sensación no sería la misma. ¿No? Uno estaría informado de que están al aire libre, pero no se sentiría esa expansión que se siente con los planos abiertos en los que se siente el desierto. En segundo lugar, inciden sobre la relación entre objeto, personaje y decorado, que es más o menos lo que dijimos recién, sobre qué concentro mi atención, ¿no? El tamaño del plano me ordena qué es jerárquicamente lo importante. Y en tercer lugar, algo que señala Mitri, que me parece muy relevante, que es como diferencia entre planos cerrados y planos abiertos, muy genérica, que una construcción a través de planos cerrados producen un recorrido que va de la emoción a la intelección y a través de planos abiertos a la inversa, que es de la intelección a la emoción. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Ya pasó de moda Deleuze, ¿no? ¿Le dan de leer Deleuze a ustedes? Todavía no pasó de moda. El humor de Juan, de vez en cuando. Bien, bueno, él llama a los planos, a los primeros planos como planos afección, ¿no? Porque te conectan directamente con lo afectivo. Cuando ves un primer plano de un personaje, empatizás o no, pero entras en contacto con su emocionalidad, ¿no? Y en los planos, en los planos abiertos, yo diría planos abiertos y que además tengan cierta complejidad de construcción.
¿no? Primero hay que descifrarlos y eventualmente después puede tener un impacto emotivo o no, digamos, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Yo puedo tener una construcción toda en primeros planos y es pegar, ¿no? Emotivamente. Después puede haber una intelección que diga, uy, mira todo el recorrido que hice, pero primero te impactó emocionalmente. Yo suelo hacer esto con un ejemplo de una situación en la que hay un nene jugando con un perrito, digamos, en la calle y con una pelotita, y que la pelotita se cae al medio de la calle y viene un auto a toda velocidad desde lejos y se lo ve. Entonces, vamos a proponer, digamos, y va a pisar al perrito. Podemos cortar antes de que lo pise. ¿Ya, no? Todo lo puedo tener en un plano que se ve el auto en profundidad a 500 metros viniendo rápidamente, digamos, y en primer término, en plano entero, al nene con la pelotita jugando, y ya primero digo, uy, pelotita, nene, perrito, se la tira, veo que se cae, va a matar al perrito. Uy, qué terrible. Ese sería plano abierto. Opción plano abierto. Opción plano cerrado. Primer plano del nene, plano del perrito, tierno, que juegan, que se divierten, que le tira la pelotita, plano del perro jugando con la pelotita, que se la trae en la boca al nene. Mientras tanto, en montaje paralelo, plano del conductor, que está apurado. No, ya llego, estoy apurado, estoy por llegar, bla, bla, está, pisa, como que hace el cambio. Se le cae el celular, se distrae, mira para el costado. Todo eso en paralelo una cosa con la otra. ¿No? Entonces, una es un golpe bajo, podríamos decir, la otra es, no digo que una sea mejor que la otra peor, ¿eh? Una te impacta por lo emocional y vas haciendo el hilo, porque son todos planos cerrados, digamos, donde hay una carnadura que tiene el nene, el perrito y la actividad del juego, y la otra hay una distancia que impone, que descifrás, y después de esa distancia juega de una manera diferente con lo emotivo. ¿Se entiende, no, la idea? Bien. Bueno, no vamos a terminar, así que mejor que apurarme es hacerlo tranquilo. Y hasta donde llegamos, llegamos. Y en lugar de acelerar como el loco que mató al perrito, vamos tomándolo con calma. Claro, porque si no, no tiene sentido. El otro elemento que interviene en la lógica del encuadre y en la asociación, fíjense que casi todas estas cosas no se remiten a lo específicamente espacial, sino al vínculo entre el espacio y el sentido, básicamente, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con la organización interna del cuadro. Es decir, con la lógica, ya no del tamaño, sino de lo que suceda dentro del cuadro. Encuadrar en función del registro que tengo y de los movimientos perceptivos en el interior del cuadro. Que en todo caso, uno podría decir, vinculándolo con los tamaños, en general la organización interna del cuadro va a tender a ser más compleja en cuadres abiertos que encerrados, ¿no? Entonces va a tener también como más posibilidades. En el encuadre que mentaba recién, donde se ve el auto a 500 metros, el arbolito, el perrito y el nene, más o menos ocupando el nene en su plano entero medio alto del cuadro, como para contextualizar un poco el tamaño, si se quiere, 2/3 de la vertical del encuadre. La organización es más compleja, ¿no? Entonces, supongamos que se ven 3 cuadras en profundidad, ¿no? El auto va a pegar una curva entrando primero es bastante bucólico, digamos, tipo los barrios de, no sé si vieron Halloween, de los suburbios o de las ciudades chiquitas, clase media, norteamericanas, donde hay casas, muchos jardines, calles anchas y árboles, ese tipo de calle, ¿no? Así como tranquila y demás, y veo al nene jugando con el chabón. ¿Qué tanto gravita la profundidad de cuadro? Bueno, no tanto, es un indicador de que no pasa nada en ese lugar. De pronto viene el auto, ¡fum!
¿no? Y pega la curva, ¿no? Entonces ahí se actualizó esa profundidad. Pongamos que no es necesariamente un auto que lo va a pisar. Bueno, ya que estamos con Halloween, pongámosle que ya conocemos el auto en el que llega, bueno, no sé si vieron Halloween, hay un auto en el que llega Michael Myers al pueblo, ¿no? Entonces supongamos que ya lo vimos, ya sabemos quién es Michael Myers, entonces llega con ese auto y conocemos el auto. O es un auto de policía y están unos narcotraficantes en primer término, lo que fuera. Lo que digo es, de pronto aparece un elemento en profundidad de campo a 300 metros, digamos, que es potencialmente gravitante, que me doy cuenta que el encuadre lo estaba esperando sin que yo me diera cuenta, ¿no? Que estaba puesto ahí porque en algún momento iba a pasar por ahí algo. Bueno, ahí Mariana tiene una puerta detrás, ¿no? Bueno, si estaban viendo el encuadre de Mariana, hasta que yo no dije tiene una puerta detrás, busqué en todos los que teníamos a ver quién tiene una puerta detrás. Ahora que menciono la puerta detrás, tiene un peso que si no en el encuadre no tendría. ¿Cómo tendría ese peso? Bueno, si se abre la puerta y aparece alguien, ¿no? Entonces, de pronto, gravita algo dentro del cuadro que no había. Eso tiene que ver con los movimientos de las acciones o los movimientos perceptivos. Los movimientos perceptivos pueden tener otro tipo de asociaciones, si se quiere, más gráficas, más visuales. Y si yo de pronto digo, hago así, lo que está en este costado adquirió un peso que antes no tenía. Entonces también las acciones pueden orientar y sobre todo, digamos, inclusive si yo digo, bueno, yo tenía un libro por ahí, digamos, de pronto la biblioteca tiene un peso relativo en el mismo encuadre diferente al que yo tenía, prácticamente no cambié nada en la composición. Digo, no, ahí tengo el libro. En todo caso estoy esperando que me levante y lo vaya a buscar. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Bien, cuanto más amplio es el espacio, en todo caso voy a tratar de acordarme de que quedamos más o menos por acá, voy a mencionar esto, y en todo caso vemos un ejemplo, arrancamos con un ejemplo de después de hora que es muy claro en estos términos para la clase que viene, y bueno, tenemos 2 clases de Changui como para terminar tranquilos con esto y ver varias películas. En todo caso estaría bueno 2 cosas. Bueno, primero termino con esto. El tercer aspecto que tiene que ver con el encuadre, que es fundamental, porque ese es más importante y está bueno por lo menos cerrar ahí. Y que en realidad lo pongo acá porque se abre a lo que tiene que ver con lo que es específicamente montaje en esto que es la fragmentación, ¿no? Pero de lo que tiene que ver directamente con el encuadre es que es lo que se conoce como ubicuidad de la cámara cinematográfica, ¿no? Que está asociada al punto de vista, pero que sobre todo significa que la cámara puede estar en cualquier lugar. No hay límites para ubicar a la cámara de cine. En todo caso, hay correspondencias con las posiciones anteriores o posteriores que pueden hacer que sea más complejo o menos complejo. Digamos, ¿no? Pero yo puedo ir a una cenital. Yo puedo pasar de este encuadre a la cenital, sin problema. Digamos, ¿no? Nadie se va a horrorizar porque hace una cenital, una supina, que es por ahí un poco más rara, o cualquier angulación o cualquier posición en cualquier lugar. De hecho, hay en alguna que otra película de Argento, un corte transversal del cuerpo y el cuchillo entrando, ¿no? En todo caso se siente el artificio, la mentira, ¿no? La falsificación de un plano a otro, pero la cámara puede estar del otro lado de la hoguera, puede haber, no sé, en Casino de Scorsese hay subjetiva en nariz cuando aspira la cocaína, hay todo tipo de posibilidades del lugar donde poner la cámara, de distancia, se puede ir al espacio exterior, puede meterse dentro del torrente sanguíneo, digamos, es decir, la cámara puede estar en cualquier lado. Y esa ubicuidad es fundamental porque nos da la libertad plena de organizar, ¿no? Yo lo asocio ahí al punto de vista para que se entienda que como yo soy el centro de la construcción del espacio, y la construcción del espacio en la puesta en escena se define por la ubicación de la cámara, digamos, si yo me meto en el torrente, yo me meto en el torrente sanguíneo, no digo pongo la cámara en el torrente sanguíneo. Hay una película, Viaje Alucinante, no sé si la vieron, que reducen a una nave para que entre a través de una jeringa en el torrente sanguíneo, literalmente, digamos. Entonces se mete, es en realidad un submarino,
que se mete dentro del cuerpo humano y empieza a recorrer el cuerpo humano por dentro. Es una película No, así. son 300 palabras. Hay un capítulo de Simpsons que se muestra eso, cuando entraron el señor Bien. Burns. En realidad hay dos. Hay una remake de Joe Dante que está también muy divertida. Pero eso lo aceptamos. Pero lo que digo es me meto yo, ¿no? Esa ubicuidad me pone en un lugar para organizar lo que se ve, ¿no? Y siempre está jugando en una tensión con relación a la posesión de cámara. Con eso, de alguna manera, cerramos toda esta noción de encuadre, ¿no? Con estos tres aspectos que están directamente asociados a la manera de controlar el espacio cinematográfico. Bien. Como en El hombre mano de tijera, supongo que las calles así, de esos lugares bucólicos, sí, que son tan frecuentes en las películas, sobre todo de terror norteamericanas o de ambientes, tipo como llama también la Blue Velvet, esos espacios, esa onda. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar, opinar, consultar? Evidentemente no. Bueno, nos vemos la próxima y redondeamos estas dos cositas que quedaron. Atendemos consultas, si las tienen, sobre textos o... bueno, gracias, Juan. Y en todo caso, si quieren, vayan pensando, podemos elegir una película para trabajar con más profundidad para la última clase del cuatrimestre, o si quieren 2 o 3 películas, 2 o 3 escenas, vamos pensando cómo asociarlos al análisis de alguna escena en concreto. Yo tendré algunas elegidas, y si no, improvisaremos. Nos vemos la próxima, entonces. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches. Chao, suerte. Chao, hasta luego. Chao.